Los discípulos habían visto con sus propios ojos la autoridad con que Jesús hablaba, la compasión que mostraba por los afligidos. Habían comprobado su poder milagroso. Ellos habían observado que todo esto fluía de su vida de oración. Tenía una relación personal con el Padre. Así que los discípulos le piden a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Jesús les contesta dándoles el patrón más conocido de oración jamás comunicado. Les enseña el Padre Nuestro. Jesús modelaba la oración en todo momento. Jesús es nuestro ejemplo. Él estaba en comunión constante con su Padre. Él gozaba del compañerismo del Padre. Los discípulos querían esa misma intimidad, esa misma comunión con el Padre. Hoy queremos presentaros la vida de la viuda persistente. No sabemos su nombre, solo sabemos que era viuda y que era persistente. En la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, puedes encontrar a muchas viudas. Puedes encontrar la viuda que estaba en el templo y echó todo lo que tenía, todo su sustento. Encontramos a la viuda de Naín. Encontramos también a la viuda de Sarepta. Encontramos también a esta viuda. Su historia la puedes encontrar en Lucas capítulo 18, versículos del 1 al 8. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Tengo que rectificar en algo, y es que las parábolas que contaba Jesús, en la mayoría de los casos, no mencionan nombre de los protagonistas de esa parábola. Eso quiere decir que a lo mejor no era una situación real. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Era real lo que estaba diciendo Jesús o era, como dicen algunos, ciencia ficción, era algo imaginario? Jesús usaba las parábolas y nos teletransportaba a todos. Yo he entendido algo. Las parábolas son como representaciones teatrales. Era uno de los métodos con los que Jesús representaba algo, a través de parábolas. Y en este caso está hablando de una viuda y de un juez injusto. Me llama la atención el último versículo de esta parábola. El versículo dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La pregunta que me hago es: ¿qué tiene que ver esto con esta parábola? Si tú lees estos versículos, a simple vista, parece que no pertenecen. Parece ser que ese versículo está metido a calzador. Sin embargo, cuando miras más detenidamente al contexto de este pasaje, notas que esta parábola está conectada a la enseñanza que Jesús hace en el capítulo anterior. En el capítulo 17 habla acerca de los últimos tiempos. Y Jesús estaba diciendo: oren y no desfallezcan, no se desanimen. Yo volveré. Te voy a hacer un breve resumen de la enseñanza de Jesús del capítulo 17. Esto nos va a dar el contexto para este capítulo 18. Así como mucha gente hoy se emociona con respecto a profecías y eventos futuros, asimismo los judíos de la época de Jesús vivían con la expectativa de la llegada del Mesías. Jesús nos advierte
que no pasemos el tiempo tratando de adivinar el futuro o haciendo conjeturas acerca de Dios. Los judíos esperaban la llegada de su rey, y ahí estaba él, en medio de ellos. A veces podemos estar tan absortos con el futuro que nos perdemos las oportunidades del presente. Lo importante no es trazar el futuro, sino estar preparado, estar listo. Tenemos que estar preparados para la venida de Jesús en cualquier momento. La venida de Cristo no será un misterio esotérico que será percibido solo por unas cuantas personas ilustres. Será tan obvio como los rayos, como los relámpagos en el cielo. Será visible para todo el mundo. Y Jesús comparaba los últimos tiempos con los días de Noé y los días de Lot. Ambos hombres vivieron justo antes de dos grandes juicios, el gran diluvio y la destrucción de Sodoma y Gomorra. Noé le advirtió al mundo de sus días que el diluvio se venía y los ángeles le advirtieron a Lot y a su familia que la destrucción de Sodoma y Gomorra iba a venir también. Ambas advertencias no sirvieron de nada. Solo Noé y su familia, 8 de ellos, se salvaron, y solo 3, Lot y sus 2 hijas solteras, se escaparon de Sodoma. ¿Cómo será el mundo justo antes del juicio final, antes de la segunda venida de Cristo? ¿Seguirá todo igual, como siempre, sin ninguna preocupación o interés por las advertencias que Dios nos manda? ¿Sucederá eso? Ha sucedido con el diluvio, ha sucedido con Sodoma y Gomorra, sucederá también en los tiempos finales. Se predicará la palabra, se predicará arrepentimiento, pero nadie creerá. La gente comerá, beberá, asistirá a matrimonios, llevará a cabo sus oficios, sus profesiones, y entonces los juicios los cogerán por sorpresa. En los tiempos de Noé había mucha violencia, y en los tiempos de Lot los hombres se entregaban a lujurias antinaturales. ¿Ves estas características en nuestro día? A que se ven. Incluso yo me atrevo a decir que peor que Sodoma y Gomorra. La violencia está aumentando. Hay violencia en los colegios. Los niños matan a sus propios padres. Hay cualquier cantidad de crímenes contra los ancianos, contra los no nacidos. No hay respeto por la vida humana. La pornografía sigue aumentando cada día más. Los matrimonios homosexuales se han convertido en ley en muchas partes del mundo. Hay mucha gente que quiere aceptar los matrimonios homosexuales como si fuera lo más normal, haciendo caso omiso a la intención sagrada de Dios para el matrimonio. Por eso Dios creó hombre y mujer, para que fueran uno. No creó hombre y hombre, o no creó mujer y mujer, para que ellos se casaran. Pero esto es lo que quiere meter en nuestros ojos, en nuestro cerebro, el mundo. Que esto es lo normal. Así que este capítulo comienza con la necesidad de orar. La oración es el componente esencial de una vida con Dios. Es pedirle a Dios lo que necesitamos persistentemente, confiando que Él va a proveer. Aquí Jesús nos muestra que Dios escucha a sus hijos. Él contesta las oraciones. Y el propósito de la oración no es de hacer algo por Dios, sino de hacer algo por nosotros. Es uno de los mecanismos que Dios les da a sus hijos para que estemos en contacto con Él. Dios no necesita la oración, nosotros somos la que la necesitamos. A Dios le encanta cuando oramos. Él siempre está ansioso de saber de nosotros. Le da gusto darnos sus bendiciones. Jesús les contó una parábola en cuanto a la necesidad de orar siempre y no desanimarse. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a nadie. Lo estamos viviendo esto también en nuestra sociedad, con los gobiernos, con las naciones. Ciertos reyes, ciertos gobernantes, ciertos presidentes, ciertos jueces que no temen a Dios y no respetan a nadie y no escuchan a nadie. No escuchan el clamor del pueblo. ¿Te suena esto, verdad? ¿Lo estás viviendo en tu país? En esa misma ciudad había también una viuda, la cual acudía a ese juez y le pedía: hazme justicia contra mi adversario. Pasó algún tiempo y el juez no quiso atenderla. Pero después se puso a pensar: aunque no temo a Dios, no temo
a nadie, no tengo respeto a nadie. Esta viuda me molesta tanto que voy a hacer la justicia. No sea que siga viniendo y me agote la paciencia. Mientras uno estudia o analiza esta parábola, trata de imaginarse esta escena. A mí me gusta el teatro, de hecho, practico teatro. Y una de las cosas que tiene Jesús con las parábolas es que para mí son representaciones teatrales, porque te hace imaginar esa situación, te teletransporta a esos momentos. Seguro que cuando estaba leyendo la parábola, tú estabas ya en tu mente imaginándote un poquito la situación. Trata de imaginarte esta escena. En el Medio Oriente, la corte, palacio de justicia. No era un bello edificio, era una carpa que iba de lugar en lugar, porque era así como el juez hacía su recorrido. El juez, no la ley, fijaba el orden del día y se sentaba regiamente en su carpa, rodeado de sus asistentes. Cualquiera podía observar los acontecimientos desde fuera, pero solo aquellos casos que habían sido aprobados y aceptados, esos podían ser sometidos a juicio. Esto significaba que había que sobornar a uno de los asistentes para que llevara su caso a la atención del juez. Hoy en día esto está pasando también. Sobornos, jueces corruptos. ¿Y qué decir? Si este juez era judío, estaba desafiando abiertamente el requisito primordial de los jueces. ¿Cuál era? El temor de Dios. Un juez que no teme a Dios no reconoce ninguna ética fuera de la de su propio interés. Su creencia equivocada de que nunca tendrá que comparecer ante Dios hace que no le importe tomar decisiones injustas. El juez de esta parábola era ese hombre. Los peores malvados de la historia, Hitler, Stalin, profesaban amor por la humanidad. Pero no este hombre. Te he puesto el ejemplo de Hitler y Stalin porque vaya dos personajes, ¿verdad? Este era capaz de cualquier cosa menos de pronunciar justicia. Lucas menciona a las viudas más frecuentemente que todos los otros escritores de los evangelios. Puedes analizarlo. En aquellos días las viudas lo pasaban muy mal económicamente a pesar de que Dios había instruido a su pueblo a que cuidaran de las viudas. En Éxodo capítulo 22, verso 22 dice: «No afligirás a las viudas ni a los huérfanos. Si llegas a afligirlos y ellos me piden ayuda, yo atenderé su clamor. Entonces se encenderá mi furor y yo los mataré a espada, y las viudas y los huérfanos serán las mujeres y los hijos de ustedes». Dios ama a la viuda, Dios ama al huérfano. Ellos tienen un lugar especial en el corazón de Dios. Hay muchas otras escrituras en el Antiguo Testamento que dan testimonio de esto. A principios de la Iglesia, esto se tomaba en serio. Este decreto de Dios se tenía que cumplir a rajatabla. Es un ejemplo a seguir. Santiago capítulo 1, verso 27 dice: «Delante de Dios, la religión pura y sin mancha consiste en ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y en mantenerse limpio de la maldad de este mundo». La vida le había dado a la viuda de esta parábola un golpe amargo. Las viudas eran las personas más indefensas en la sociedad hebrea. Y el Antiguo Testamento se refiere a ellas como oprimidas. Se aprovechaban de ellas. Eran muchas veces víctimas legales, como en el caso de esta pobre mujer. Ella no quería venganza. Ella quería justicia. La viuda de estos tiempos tenía 3 obstáculos que superar. Primero, ella era una mujer en una cultura donde la mujer era considerada ciudadana de segunda clase. En segundo lugar, en la sociedad palestina, en los tiempos de Jesús, las mujeres no iban a la corte. Ella era viuda, sin un esposo que diera la cara por ella o que abriera el camino para ella. Y tercero, siendo viuda, ella era pobre, no podía pagar la comida siquiera. Por eso no es de extrañarse que las viudas nunca recibían protección. La ley tenía que dar protección a las viudas, a los huérfanos, pero la ley estaba quebrantada.
Ahora que ya entendemos un poquito la situación de esta parábola, ahora podemos entender mejor lo que Jesús estaba enseñando. Él estaba alentando a los discípulos a orar y a no desfallecer. Cuando nuestra relación con Dios es personal e íntima, no tendemos a desanimarnos, a desalentarnos. Cuando las cosas se ponen difíciles, si tú tienes una relación personal con Dios, eso te anima a buscar más a Dios, a buscar su protección, su dirección. Con estas tres cosas en su contra, parecería que la viuda no tenía el más mínimo chance, ¿no? Como se suele decir en América Latina, la más mínima oportunidad de que la escucharan. Pero ella no se iba a dar por vencida. Ella iba ante el juez día y noche, pidiendo, rogando, suplicando que su caso fuera escuchado. Hasta que finalmente el juez dice, me voy a quitar a esta mujer de encima. Mira, voy a hacer lo que me pide porque me va a agotar la paciencia. Presten atención a lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no les hará justicia a sus elegidos que día y noche claman a Él? ¿Se tardará en responderles? Yo les digo que sin tardanza les hará justicia. Esto es lo que dijo Jesús. Y esto es lo que estaba diciendo el juez injusto. Si leemos este pasaje por encima, parecería que esta parábola está haciendo una comparación entre el juez y Dios, enseñando que el pueblo de Dios debería, como la viuda, clamar a Dios día y noche antes de que nuestras oraciones sean contestadas. Lo que Jesús pretendía decir o hacer era un contraste y no una comparación. Jesús dice, escuchen al juez. El Padre no es como el juez injusto, el Padre no es como Él. El Padre es diferente. Muchas veces se nos ha compartido que ese juez es Dios. Eso es una equivocación. El Padre no es este juez injusto. El Padre las ama. El Padre te ama. Y esto es muy importante para poder entender correctamente la parábola. Jesús está usando la regla de contrastes. Él hace contrastes entre lo peor del hombre y lo mejor de Dios. He escuchado a predicadores hablar de que este juez injusto es Dios, y es una equivocación, porque Dios no es un juez injusto. Dios siempre hace justicia. Dios es bueno. Jesús está usando la regla de los contrastes. El juez no sentía amor por nadie, era malo, era descortés, era despiadado. Hemos leído, no temía a Dios. Entonces, ¿por qué me dices que este juez era Dios? Lo he escuchado en varias predicaciones, no diré quién lo hizo, ¿sabes? Pero creo que ha errado a la hora de compartir ese mensaje. Este juez no sentía amor por nadie. Era malo, era descortés, era despiadado, era injusto. En cambio, Dios es amor. Él es bueno, Él es lleno de gracia, Él es justo. A lo mejor tú pensarás, pues yo pienso lo contrario. Si Dios fuera bueno, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué sucede esto en mi vida? ¿Por qué hay enfermedad? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué hay aflicción? Yo te puedo dar una respuesta. ¿Cómo está tu relación personal con Dios? ¿Tienes una relación personal con Él? ¿O solo te acuerdas de Dios cuando las cosas te van mal? Porque eso es lo que pasa. Quitamos a Dios de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro hogar y pretendemos que las cosas nos vayan bien. Luego llegan las desilusiones, luego llegan los momentos de dolor y nos preguntamos, Señor, ¿pero por qué? ¿No será que ya para ti Dios no cuenta? ¿Y solo acudimos a Él porque las cosas nos van mal? Dios es bueno. Está lleno de gracia, es justo. Además, todo lo que Dios es infinito. Él es infinitamente amor, infinitamente gracia, infinitamente misericordia. Él es justo. En esta parábola, la viuda era una don nadie. Era insignificante. Sin embargo, en esta vida, como cristianos, somos elegidos, somos escogidos, somos creados a la imagen de Dios, somos redimidos por el Hijo de Dios. Dios por ser quien es y nosotros por ser quien somos, pues no hay razón de
de tocarle a la puerta o de dejarle para que te conteste. ¿Qué crees que Dios hace con respecto a sus escogidos que claman a él día y noche? Él está atento. Nadie debe pensar que Dios es una divinidad inmovible. Él no es como el juez terrenal de esta parábola. Dios es un juez justo y hace justicia, siempre hace justicia. Dios hará justicia a favor de su pueblo. Dios hará justicia contigo. No había ninguna relación entre la viuda y el juez, ya sea social, comunal o religiosa. El juez simplemente quería deshacerse de ella para que ni siquiera existiera la relación de abogado-cliente. Por eso este juez, inescrupuloso, escucha a la viuda y le hace justicia. Por el contrario, Dios ha escogido a su propia gente y tiene un interés muy especial en nosotros, porque le pertenecemos, porque somos suyos. Cuando clamamos a Dios día y noche, el Señor toma nuestro caso y nos hace justicia. Así que cuando la viuda clama a Dios, ella va a recibir justicia porque Dios escucha y contesta las oraciones de los justos. El juez escucha a la viuda para quitársela de encima. Dios escucha a su pueblo porque nos ama y quiere vindicar nuestra causa. El juez está actuando egoístamente, en cambio Dios actúa a favor de su pueblo. Él está actuando a tu favor. Primero que nada, nosotros compareceremos no ante un juez injusto, sino ante un Padre amoroso. Cuando Jesús les enseña a sus discípulos a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, el concepto de Dios como Padre era ajeno a los judíos. Pablo nos dice que llamemos a Dios Abba o Papá. Por eso Romanos capítulo 8, verso 15 dice, ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Compareceremos ante Dios, no como extraños, sino como sus hijos. Esta mujer era viuda. Nosotros somos la novia de Cristo. Apocalipsis capítulo 21, verso 2 dice, vi también que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendía del cielo de Dios, ataviada como una novia que se adorna para su esposo. ¿Qué diferencia? Una viuda se puede sentir sola, pero no una novia. La viuda va sola donde el juez, pero nosotros tenemos un abogado defensor con el Padre. Jesús está de pie junto a nosotros. La primera carta de Juan capítulo 2 verso 1 dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguno ha pecado, tenemos abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Abogado tenemos. Y no es un abogado corrupto. Es un abogado justo, fiel, verdadero. Esto me pone los pelos de punta, ¿eh? Saber que soy pecador y que tengo un abogado perfecto, un abogado justo que me ama, que quiere que confiese mis pecados para que pueda limpiarme, eso llena. Eso debería llenarnos. Dios es fiel. Dios escucha las oraciones de su gente. Dios te escucha a ti. Y Él obrará a favor tuyo. Él hará justicia. A lo mejor tú sabes exactamente lo que necesita pasar y el lugar donde Dios necesita obrar. Sin embargo, puede que Dios necesite obrar primero a través de alguien en autoridad sobre ti. Esa persona puede ser un oficial de gobierno, un maestro, un pastor, o tal vez puede ser tu jefe, tu entrenador, tus padres, tu esposo, hasta un juez. Y esto me hace recordar la historia de Nehemías. Como copero del rey Artajerjes, Nehemías tenía un cargo de mucha responsabilidad. Sin embargo, anhelaba estar a 800 millas de distancia junto con su pueblo en la destruida ciudad de Jerusalén. Ellos se estaban enfrentando
a una posible aniquilación y Nehemías necesitaba regresar a reconstruir las paredes de la ciudad. Él necesitaba 3 años fuera de su trabajo y suficientes suministros para reconstruir la pared, la muralla alrededor de toda la ciudad de Jerusalén. Pero primero tenía que ocurrir un gran cambio en el corazón del hombre en autoridad sobre él, es decir, en el corazón del rey Artajerjes. El superior de Nehemías, que era incrédulo, tenía la mala costumbre de cortar las cabezas de sus subordinados cuando le molestaban. Para Nehemías, por solo el hecho de entrar al salón del trono y pedir tiempo libre y materiales de construcción, estaba básicamente firmando su sentencia de muerte. Entonces, ¿qué podía hacer Nehemías? Si lees la historia de Nehemías, de hecho te la hemos presentado en varias ocasiones, encontrarás a un hombre que constantemente convertía sus problemas en oraciones. Él vivía por el lema, ora cuando tus inquietudes te inquietan. Y vemos a Nehemías convirtiendo sus problemas en oraciones en casi todos los 12 capítulos del libro que lleva su nombre. Lo puedes analizar. Nehemías siempre estaba orando, siempre estaba consultando a Dios. Así que cuando la necesidad de Jerusalén le fue presentada, hace lo que siempre hacía. Le lleva la situación, le lleva el asunto a Dios. Sus oraciones son unas de las más efectivas en la palabra de Dios en la Biblia. Es un titular o es un, ¿cómo se dice cuando? Es un tutelar de cómo orar. Nehemías siempre comenzaba con palabras de alabanza. Es un tutorial, perdón. Tutelar, no me salía la palabra. Un tutorial. Hoy en día te metes en YouTube, te metes en cualquier página y te enseñan, ¿no? Un tutorial, ¿no? Pues la oración de Nehemías, sus oraciones son un tutorial de cómo debemos orar. Nehemías siempre comenzaba con palabras de alabanza. Alabanza y agradecimiento son las puertas a la presencia de Dios. Y Nehemías confesaba su pecado y el del pueblo, como hizo también Josafat. Y el Señor le dio la victoria. Nehemías no oraba una vez y ya está. Ahí no se quedaba la cosa. Le llevaba sus problemas, sus cargas a Dios día y noche, tal como lo hace la viuda de esta parábola. Puede que hubieran pasado semanas o hasta meses desde que Nehemías comenzara a orar acerca del dilema de Jerusalén, hasta el momento en que Dios le concede su petición. Y Jesús nos hace una gran promesa, Mateo capítulo 7, verso 7, cuando dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Nehemías capítulo 1, verso 11 dice, yo te ruego, Señor, que prestes atención a las súplicas de este humilde siervo tuyo y a las de todos tus siervos que honran tu nombre. Concédele a este siervo tuyo tener éxito ante el rey para que me conceda lo que le solicite. El alcance de la petición de Nehemías era tal que las probabilidades de que Artajerjes dijera que sí eran muy pocas. Es por eso que Nehemías no va primero a Artajerjes, no va primero a los consejeros del rey. Nehemías va primero a Dios. Dios tenía que tocar el corazón del rey antes de acceder a la petición de Nehemías, y Dios lo hace, Dios lo hizo. Dios es capaz de cambiar los corazones de aquellos en autoridad sobre nosotros. Por eso no te canses de orar por tus gobernantes, aunque sean unos tiranos, unos dictadores, porque está establecido, porque lo dice la palabra de Dios, orar por vuestras autoridades. Aunque nos duela, que nos duele mucho, orar por gobiernos corruptos, gobiernos de esta índole, como estamos viviendo hoy en día en nuestra sociedad. Dios es capaz de cambiar los corazones de aquellos en autoridad sobre nosotros. Dios le dio a Nehemías el éxito que él había esperado. Algunas personas dejan de orar cuando van donde el Señor con un problema o con una necesidad, y Dios no les contesta inmediatamente. Señor, he venido a ti por semanas, por meses acerca de este problema y todavía no me has dado la solución. O dicen, Señor, ¿hasta cuándo? He estado orando por largo tiempo, pero no hay provisión. Y muchos se preguntan, ¿para qué voy a orar si Dios no contesta mis oraciones? Señor, durante mucho tiempo he estado orando por la salud de un familiar y no has sanado.
¿Para qué voy a orar si no contestas mi oración? Eso es lo que pasa hoy en día en nuestra sociedad. Dejan de orar del todo sin comprender que como hemos sido creados a la imagen de Dios, estamos compuestos de 3 partes. Somos cuerpo, alma y espíritu. Y es el espíritu es el que más impacta nuestras oraciones. Es el cuerpo el que se relaciona con el mundo físico a través de nuestros sentidos, de la vista, del olfato, del tacto, del gusto, el oído. El alma está compuesta de la mente y las emociones. Es la que se relaciona con la gente a través de nuestra propia personalidad. Pero con el espíritu es la parte más profunda del hombre. Esa se relaciona con Dios. Es muchas veces a través del espíritu que las oraciones son contestadas. El problema es que limitamos nuestras oraciones al reino del cuerpo o del alma solamente. Queremos respuestas a nuestras oraciones de forma física, tangible. Queremos sentirnos mejor emocionalmente después de orar, pero Dios sabe que lo que nosotros realmente anhelamos solo puede ser satisfecho en el reino espiritual. Decimos, mis finanzas están bien bajas, necesito pan. Y a pesar de que Él es un Padre que provee por nuestro pan de cada día, Él también sabe que el pan no nos podrá satisfacer completamente. Así que mandó a su Hijo para que fuera pan de vida para nosotros. Muchas veces oramos, Señor, guíame, y Jesús te está diciendo, yo soy el camino. Señor, necesito paz, y Jesús te contesta, encontrarás paz en mí. Yo soy el príncipe de paz. Lo que pensamos que necesitamos es raramente por lo que oramos. Lo que tú y yo necesitamos realmente es a Jesús. La oración no es para recibir lo bueno, es para gozar de que Dios es bueno. Es para gozar del que es bueno. La oración no es para recibir regalos, es para tener comunión con el dador de todos los regalos. La oración no es para reclamar las promesas, es para abrazar a la persona de Jesús. Todo lo que anhelas lo puedes encontrar en la persona de Jesús. Y vas a descubrir que esto es verdad cuando ores, cuando no te desanimes. La oración es la forma que tenemos de derrotar al diablo. La oración es la forma de obtener la respuesta a que los perdidos se salven. La oración es la forma de adquirir sabiduría. La oración es la forma de obtener que los descarriados sean restaurados. La oración es la forma como los santos son fortalecidos. La oración es la forma de mandar voluntarios, misioneros al campo misionero. La oración es la forma como curamos a los enfermos. La oración es la forma de realizar lo imposible. Todo lo que Dios quiere hacer en tu vida lo ha subordinado a una sola cosa, la oración. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? El problema no es con Dios. Él te contestará cuando lo necesites. Puedes contar con ello. El problema es con nosotros. Cuando Cristo regrese, ¿habrá alguien en la tierra que clame en fe día y noche? Porque sucederá que mucha gente clamará a Dios y como no tendrá respuesta, cuando llegue Jesús, cuando Cristo regrese, ¿habrá alguien en la tierra que clame en fe? ¿Nos volveremos tan indiferentes en nuestra fe que permitiremos que la gente persistente en la oración se extinga? Cuando regrese Jesús, ¿nos encontrará persistiendo en oración para que su reino venga? Cuando Cristo regrese, ¿la persona de oración estará persistiendo en oración? ¿Estarás tú velando y orando en todo tiempo? Jesús estaba diciendo que orar constantemente hasta que Él regrese no solo es la evidencia de nuestra fe, sino también es la forma de que tú y yo nos edifiquemos, de que edifiquemos nuestra fe hasta que Él regrese. Si sabemos que Dios es un Padre que nos ama, que Jesús es nuestro defensor, que está a nuestro lado, y que somos una novia invitada a ir al trono de gracia, ¿por qué no oramos más? ¿Por qué es que Jesús necesita preguntar, ¿hallará fe en la tierra? Vaya pregunta. Señor, gracias por enseñarnos la importancia de la oración. Te recomiendo un libro, Orar como respirar, escrito por Miguel Díez. Una recomendación única y que prácticamente
Lo que te acabo de compartir es lo que vas a encontrar en ese libro. Está disponible en Librería Los Olivos. Precio súper económico. Te lo recomiendo. Orar como respirar. El mundo puede cambiar cuando oramos. Tú harás grandes cosas cuando oras. Que el Señor nos ayude a ser persistentes en la oración, a no desanimarnos ni desalentarnos, a perseverar porque Dios se deleita con nuestras oraciones. Dios contesta en el momento debido. Y a veces no contesta porque pedimos mal. Jesús lo dijo, mira, oráis, pedís, pero no recibís porque estáis orando mal, estáis pidiendo mal, estáis pidiendo para vuestros deleites, para vuestros caprichos, estáis pidiendo para vosotros. ¿Cuántas veces hemos orado por los demás? Porque últimamente nuestras oraciones, como dijo Marco Barrientos en una entrevista, es, Señor, dame a mí, Señor, a mí, a mí, a mí, a mí, pero ¿cuándo oras por los demás? Señor, gracias porque no eres como el juez injusto que solo quería quitarse la vida de encima. Al contrario, tú eres un Dios amoroso. Tú quieres bendecirnos. Padre, danos las fuerzas para persistir en fe y en oración hasta que Jesucristo regrese. Danos una verdadera pasión por la oración. Cuando no oramos, desobedecemos la palabra de Dios. La primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17, dice, oren sin cesar. Y cuando no oramos, estamos vulnerables. Mateo 26, verso 41 dice, manténganse despiertos, oren para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando tú y yo no oramos, estamos indefensos, limitamos nuestra relación con Dios. No podemos conocer la voluntad de Dios, ni sus prioridades, ni su guía. ¿Por qué? Porque no hay una relación personal con Dios, no hay oración. Cuando no oramos, confiamos en lo que nosotros mismos podemos hacer en vez de confiar en lo que Dios puede hacer. Cuando tú y yo no oramos, demostramos arrogancia, autosuficiencia, falta de disciplina. Cuando no oramos, nos deja débiles, acosados, confundidos. Así que, ¿por qué no oramos más? Qué bueno que podamos decir como los discípulos, Señor, enséñanos a orar.